Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 27 de junio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha en todo el país, por KW Continente. Un día en el que empezamos en la semana que culminará con el tercer año de gobierno de Laurentino Cortizo, esperando su mensaje el próximo viernes y pues, a saber cómo evolucionará esta condición, esta enfermedad que ha dicho el presidente que irá a revisarse a Houston. Un día en el que los productores chiricanos anuncian que mantendrán ese llamado a paro, a pesar que el sábado in extremis se llegó a un acuerdo para congelar el combustible. Sobre esto se mantienen las protestas en Ecuador. El presidente Lasso hoy anunció una rebaja en el precio del combustible, además de levantar el estado de alerta, de emergencia, llamado en todo el país debido a estas protestas. Un día también en el que, exitosa la gira de Yanivel Abreu, el expresidente Martinelli y el José María Junior Herrera, ayer en Chame, vieron a miles de miembros del Partido Cambio Democrático. Bueno, polémica por una propuesta presentada en Miami, Guns for Ukraine, retirar las armas de las calles de Miami y mandarlas a Ucrania, en un momento en el cual en Estados Unidos la tensión se corta en el aire después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pues ya saben, este epicentro ocurrido en Mississippi, donde se pretendía bajar la posibilidad de hacer abortos de las 29 semanas, que es actual, a la semana número 15. Bueno, todo eso pues ha levantado la polémica. El viernes Roe vs. Wade, aquel fallo que provocó la posibilidad de hacer abortos en Estados Unidos fue derogado por parte de la Corte Suprema de Justicia, y el juez Clarence Thomas, uno de los más conservadores, dijo que había que incluso estudiar de la posibilidad de mantener el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que así andan las cosas en el mundo. Bueno, exitoso también el Gay Pride Parade de este año en Panamá, que hubo 2, y que movilizaron toda la ciudad capital. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lunes 27 de junio. Arranca la semana y mire qué clase de semana y qué clase de información le tenemos disponible para usted en la mañana de hoy. Nosotros los informamos, usted decide. Muchas cosas están pasando en el mundo. Y yo, antes de seguir, Fernando, quiero decirle que recibí este libro, aquí, este folleto. Este es del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. Lo he leído en forma detenida, estudiado, mejor dicho. Y le quiero decir, esto está basado, el análisis, en una encuesta que se realizó en junio del año pasado, hace 12 meses. Las encuestas son percepciones psicosociales de la gente, cambian de forma continua. Por eso, si usted no tiene una serie, una encuesta no le dice a usted absolutamente nada. Pero al analizar esto, quiero felicitar a los que... a quienes elaboraron este estudio. Y sin embargo, quiero discrepar de lo que se plantea aquí en una forma central. Creo que aquí hay errores centrales. Por ejemplo, es difícil analizar una encuesta si uno no tiene la metodología con que se encarga. Aunque aquí aparece una paginita, la ficha técnica de la encuesta. En esa paginita, Fernando, no se detalla la distribución de la misma en términos geográficos, porcentuales, porque lo que intenta para cualquier encuesta, uno tiene que medir si la población que se está tratando de medir, la muestra es representativa de esa población. Claro. Para poder hacerlo eso, tendremos que mirar los cuadros, y no aparece nada. Entonces, cuando usted quiera darle peso a eso, usted debe publicar la metodología. La ficha técnica. Hay una ficha técnica aquí muy escueta. No sirve para evaluar si esta muestra que se tomó aquí por lo menos es representativa de la población que pretende estudiar.
También hay un artículo de la profesora Patricia Pisurno, las crisis de Panamá en los últimos 2 siglos. Un título muy abarcador para unas 4 cuartillas. Yo les quiero decir nada más para las crisis de hambruna, de pestes y guerras han dominado el mundo. El mundo se ha desarrollado así. Es más, Max Planck decía que la ciencia se forja cadáver a cadáver. ¿Sabe quién es Max Planck, no? Entonces, este artículo de todo el estudio, la profesora lleva una concepción sin ir a fondo del problema, de que las crisis, nosotros estamos en una situación extremadamente difícil y que la crisis más grande de la historia nacional es el COVID-19. Eso es totalmente falso para mí. Hay crisis de pandemias en Panamá, como el tabaquismo, por ejemplo, mucho más mortal. Nosotros presentamos la crisis al principio del siglo, hablando del paludismo, de muchas cosas. Pero no se analiza a fondo, con cifras, las cosas que están ocurriendo. Entonces creo que el CIES debiera prestar más atención cuando hace estos estudios, porque pretende ser científicos. Para ser científico uno tiene que ser objetivo. Y este informe carece de objetividad. Yo le voy a analizar mis puntos de vista sobre cada uno de ellos, reconociendo el esfuerzo de los muchachos que trabajan en esta organización para presentar en forma coherente un documento, pero está plagado de errores conceptuales y falta de interpretación correcta de una percepción, no de una realidad. Las encuestas miden percepciones psicosociales y la percepción puede estar equivocada o no. Uno no usa las encuestas para definir políticas públicas. Son un instrumento para medir el efecto de esas políticas públicas. Uno usa la ciencia. Después le hablo sobre ella. Bien. Yo quisiera decirles que en el momento que estamos nosotros hablando aquí, están ocurriendo acontecimientos en el mundo. Y lo primero que debo decirle, Fernando, es que la fiesta en Chitré, en Guararey, estuvo muy buena. Muy buena. Muy buena. A morirse. El desfile, la gente con ganas de festejar. Ese es nuestro pueblo. Creo que quiero felicitar a nuestro pueblo por eso, hombre. Por lo que siente. Yo me siento muy orgulloso de Panamá y siento un gran optimismo por el futuro de nuestra nación. Esto es uno de los grandes errores que hay aquí. Cuando usted hace un análisis de Panamá, tiene que poner a Panamá en la perspectiva global. Nunca parta de análisis circunstanciales para no entender. Ponga en contexto lo que usted quiere explicar y después vaya de lo general a lo particular y lo particular a lo general. Pero ir a lo particular y quedarse en lo particular le impide a usted. Puede que vea un pedazo del árbol, pero no ve el bosque. No ve el bosque. Bien, dicho eso, están desarrollándose en este momento, Fernando, primero la reunión del G20, seguido a esto vendrá la reunión de la OTAN, seguido a esto vendrá otras giras, y en medio de todo esto, la invasión de Putin contra Ucrania prosigue su marcha mortal, avanzando militarmente Rusia en la región del suroeste de Ucrania, y en medio de la reunión de la OTAN, el señor Putin da la instrucción para bombardear una parte de Kiev. Como quien dice, yo estoy aquí. Y anuncia que va a entregar misiles nucleares a Bielorrusia. Imagínense. ¿No? Ese es el zar, intimidando con sus armas al mundo occidental. Pero en esta reunión de la OTAN ya se han tomado algunas decisiones. Y esta reunión va a durar hasta el martes. En ella van a recibir una llamada por la vía del Zoom del presidente Zelensky de Ucrania. Pero ya, por ejemplo, se ha tomado la decisión de que la Unión Europea no va a comprar oro de Rusia. Eso significa que va a dejar de comprar 15.000 millones de dólares anuales en oro, que fue lo que compró la Unión Europea en el año 21. 15.000 millones de dólares. Además de eso,
se anuncian otras medidas para sacar a Rusia de todo lo que es el mercado financiero de Londres y de Nueva York, que son los dos mercados más grandes del mundo occidental, queda Shanghai, en el mundo oriental. Y quedan otros mercados. Esto pondrá más presión financiera que ya se siente en Rusia por la escasez de piezas de repuesto para los aviones, o para los tanques o los chips. Hay una estabilidad financiera porque el rublo no está en el mercado. Sí, claro. Así que es artificial lo que usted está viendo allí. Lo que sí hay es una situación que afecta tanto a Rusia como al mundo, a nosotros, sin duda alguna. Y esto va a continuar porque el día siguiente, el fin de este mes, se estará discutiendo en Madrid la reestructuración de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que Rusia le tiene más miedo, yo creo, a la Unión Europea como tal, que la OTAN. A las dos juntas le tiene pánico. Porque lo que pasó con Ucrania era su vinculación al mercado europeo, de lo que ellos llaman la decadente cultura del occidente. Yo quiero destacarle algunas cosas importantes. Por eso es importante cuando usted habla de cualquier análisis, tenga la visión global primero. Para la República Federal Rusa y para la República Popular de China y algunos de los aliados pequeños como Cuba, Nicaragua, Venezuela, el enemigo de la humanidad se llama los Estados Unidos. Y para Rusia y China, lo que está ocurriendo en su evaluación es la decadencia del occidente en general. Las democracias occidentales, según la versión de estos dos grandes países, es una democracia en decadencia. Y las pugnas internas, por ejemplo, la elección en Francia, ellos la evalúan como que Macron perdió y que la democracia perdió. Como ellos, los regímenes autoritarios. Usted se ve en Rusia, quien define la situación en Rusia es una oligarquía política y financiera. Porque ni siquiera el partido funciona. En China, Xi Jinping ha hecho que el partido sea. Pero ¿cuál es el partido? El partido de él. El Partido Comunista. Es la base fundamental. Ahí no hay espacio a la divergencia. En nuestras democracias, en Francia, por ejemplo, que Macron no ganara la mayoría absoluta del Parlamento, lo que hace es darle vitalidad a la vida democrática y política de Francia. Sí. Porque otras fuerzas, con el derecho a tenerla, entre la derecha y la izquierda, toman posiciones para influir más y que la política del gobierno francés sea más consona con los intereses de la nación francesa. En los Estados Unidos hay una crisis de la democracia también. Hay confrontaciones. Pero esas confrontaciones son en la oxigenación de los procesos democráticos, como el capitalismo. Claro. La cosa es que la resiliencia de los sistemas es lo que uno dice que tiene la capacidad de transformarse. El capitalismo, desde ese capitalismo salvaje de la revolución industrial, miren cuántas veces ha caído y ha revuelto a renacer en cosas distintas. Fíjese, claro, exactamente, eso es lo que usted dice. Fíjese en este caso, este informe. Usted ve los últimos años post-invasión en Panamá. Claro que hay pobreza. Pero la evolución de Panamá en los últimos 30 años, Fernando, 40 años, sí, produjo el crecimiento sostenido más importante de la historia nacional. ¿O no? Hombre, es innegable. El crecimiento sostenido más importante del ingreso per cápita real, del ingreso general, de la economía, de la infraestructura económica, y le elevó los niveles de expectativa de la gente. Y el nivel material de la gente. Pero es que hay algo, José, que tal vez sea la forma más evidente de medir el progreso o el deterioro de un país, es en la migración. Sí, claro. Cuando tú ves que la mayor parte de una población se va de ese país, no es que está agobiante. Y si esa gente va a un país, quiere decir que algo está sucediendo en ese país. Y miren nada más la historia nuestra desde 1990 ahora. Sí, y fíjense, lo que le quiero plantear con esto, porque en Occidente, y nosotros somos parte de esas, la capacidad de resiliencia de la economía en general es extraordinaria. Yo no conozco en la historia nacional
un periodo de crecimiento sostenido más grande que el que pasamos nosotros. No. No lo conozco. Y creo que, además de eso, los niveles de desarrollo de Panamá fueron extraordinarios, pero crecieron también las expectativas. Y como consecuencia de eso, la economía al final del día siempre es la administración de recursos finitos frente a necesidades infinitas. Pero hoy, el panameño no se mueve por el miedo. Si no, no hubiéramos hecho esta transformación tan gigantesca que hemos hecho en la sociedad. La pandemia que vivimos, esta, de los últimos 2 años, amigos, produjo uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Esta es la primera pandemia en la cual se produce una vacuna en tiempo real. La peste producía muertes. 1/3 de la población europea murió. De hambre. ¿Usted ha visto poblaciones nuestras aquí en Panamá morirse de hambre? No. Entonces uno tiene que buscarla siempre, el entender la dinámica de los procesos para no levantar, digamos, una especie y ni ser profeta del desastre. Los tiempos que vienen a la República de Panamá abren una gran perspectiva. Pero sigo con esta percepción que tiene China y Rusia de la enemistad y de la debilidad estructural que ellos hablan de Occidente y que el patriarca Cirilo habla de la decadencia nuestra por permitir a los homosexuales. Bueno, yo quiero saber si en Rusia no hay homosexuales. Pues. Sí. O en la propia iglesia. Vamos a ser claros en esto. Entonces, esta percepción le llega a ellos a pensar que la debilidad de nuestras estructuras se debe a la existencia de la libertad. Totalmente falso. Le voy a dar un análisis de lo que está pasando en los Estados Unidos. Observe los acontecimientos de los Estados Unidos en la forma que se han producido en los últimos años, para que usted vea la democracia de los Estados Unidos, la capacidad que tiene. ¿Quién hubiera pensado que un Donald Trump, con el poder que adquirió en 3 años, gestión de 4, no hubiese podido derrotar la democracia en los Estados Unidos? Pero fíjese, la misma Corte Suprema que él instaló declaró, y todos los juzgados declararon, que era incorrecta la demanda de él, que había un fraude electoral. Y él montó toda una campaña el 6 de enero, todo el proceso postelectoral, para hacer retroceder los resultados para una campaña que él había perdido por millones de votos, no solamente populares, sino por decenas de votos electorales. Era contundente su derrota. Y no contento con eso, intentó el asalto al Congreso de Estados Unidos, nunca visto en la historia de los Estados Unidos. Esto es una crisis profunda, porque además hay millones de norteamericanos, particularmente norteamericanos con más baja educación, que creen en las mentiras del señor Trump. Con todo y que Estados Unidos hizo una elección en medio de una guerra civil. Y en medio de eso, Trump nunca quiso enfrentar a Putin. ¿Se acuerdan de eso? Y llega el señor Biden, definido por él como un hombre débil, el viejo, qué sé yo. Y aquí en Panamá había gente que hablaba de eso, de la debilidad del señor Joe Biden. Y le toca al presidente Biden dirigir el 24 de febrero la reorganización del mundo occidental para una respuesta a la violenta acción de Ucrania, de Rusia contra Ucrania. Y mira que ha avanzado este proceso bajo el liderazgo de Joe Biden. Se nucleó Europa, se nucleó la OTAN, se nucleó el mundo en general. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en esta reunión del G7 que se está desarrollando allá en Alemania, Bavaria. En Bavaria, un castillo de lo más hermoso, yo no sé usted que conoce eso por allá también. Las SS tenían uno. Con la invitación de un presidente latinoamericano, ahí se encuentra el presidente Fernández de Argentina, invitado en el G7. Y todo esto que hizo Biden ahora se enriquece con toda una serie de debates que hay en los Estados Unidos. Fíjense las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
que es mayoritariamente conservadora. Este fin de semana, la Corte, viernes particularmente, derogó la ley que protegía el aborto en los Estados Unidos. No voy a entrar a discutir el aborto per se, voy a medir las consecuencias de esa decisión. Esa decisión de echar para atrás el proceso Roe versus Wade, que quita el paraguas federal de la protección del derecho de las mujeres al aborto, quita el paraguas federal. Debemos entenderlo perfectamente. No se trata de que se elimina el aborto en todos los Estados Unidos. No, hay estados en los Estados Unidos, ahora queda esto en manos de los estados, hay estados en los Estados Unidos como California, por ejemplo, o Nueva York. como Nueva York, para darles algunos ejemplos, que siguen manteniendo las leyes de aborto. Otros, la mitad del país, queda inmediatamente implementando las leyes de aborto. Esta decisión ha creado una nueva situación política en los Estados Unidos, porque ahora los demócratas tienen en sus manos una forma de lucha nueva frente a las elecciones de noviembre. Y lo que parecía una derrota fácil, ahora se convierte en un factor dinámico de la democracia norteamericana. ¿Cuál va a ser el destino de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Ya usted lo va a ver en las manifestaciones en los Estados Unidos a favor y en contra. No voy a entrar a discutir el aborto per se. Lo que estoy hablando es de las consecuencias de lo que está pasando. Pero el señor Biden, simultáneo a que esto estaba ocurriendo, logra que el Senado de los Estados Unidos acuerde la ley más avanzada de reformas al control de armas que se ha hecho en los últimos 20 años. Pero Biden enfrenta un serio problema en los Estados Unidos, que es el desarrollo de la economía, la inflación, el costo del combustible y el costo de los alimentos. Entonces, los demócratas enfrentan la economía y simultáneamente ahora la comunidad se vuelve, y fíjese la consigna demócrata ahora, vamos por los derechos sociales de la mujer. Y las minorías de los Estados Unidos, que son las que se ven más afectadas por esto, van a tener que pagar por el aborto. A ver, ¿en Panamá hay aborto? Claro que hay aborto. Sí, hay aborto. Y las mujeres nuestras hacen abortos clandestinos, que constituyen un peligro serio a la salud de esas mujeres en Panamá. Porque yo diga que no creo en el aborto no quiere decir que el aborto se acabó. Sí. En los Estados Unidos, las grandes compañías, como Disney, por ejemplo, Meta, esta compañía Metaverso digital, le han anunciado, las grandes compañías le han anunciado a sus empleadas que estarían dispuestas a llevarla a otros estados si desean hacer abortos. Fíjese el nivel de elemento nuevo. Sí, la fractura social también es. Y de fractura que se va a dar, pero el debate intenso que se va a dar, ¿sobre qué cosa? Sobre los derechos humanos. ¿Usted cree que esa discusión se dará en Rusia? ¿O se puede dar en China? ¿O en Cuba? ¿O se puede dar en Nicaragua, donde simplemente el querer participar te pone preso? En donde no hay disidencias. Entonces, este nuevo elemento, junto a la economía, plantea una nueva situación de reto a la democracia norteamericana y a la democracia occidental en general. Pero de estos retos estamos llenos nosotros. Fíjese usted el reto que significó que la élite colombiana ignorara el deseo de la sociedad colombiana y dos desconocidos, dos extremos, no desconocidos, uno más conocido que el otro, derrocan al poder elitista y ellos dos disputan la presidencia y ahora gana al que más le temían, a Petro. ¿Cuál va a ser el destino de él? No sabemos. Esto va a hacer daño a la democracia en Colombia. No, la democracia se va a fortalecer. En Colombia no tengo la menor duda de eso. Fíjense lo que está pasando en Ecuador. El presidente se negó a escuchar cuando él ganó escuchando y cuando ganó dejó de escuchar. Y dejó que la campaña indígena, que no está vinculada al correísmo, porque si alguien combatió al correísmo fueron los indígenas. Ahora, muy tarde, llama
el presidente Lasso, a un acuerdo entre las partes. Y ahí se está dando un proceso complejo, porque además de la democracia, el crimen organizado, capitanizado por el narcotráfico, se ha tomado provincias de ese país. Y entonces es una lucha entre el crimen organizado, la violencia, la falta de experiencia. Y unale ahora a Perú, con un presidente que tiene un índice de gestión inferior al 20%, el señor Castillo. De frente a todo ese proceso en general, hay intenciones de mantener el continente así. Pero eso no nace porque Cuba quiera o no quiera, es porque hay condiciones objetivas de nuestros países para los cambios. En ese cambio, la República de Panamá, que ha logrado cimentar una sólida economía de logística mundial, que está en el medio de los dos grandes océanos, con una responsabilidad global extraordinaria. No hay ningún tipo de análisis como este que ha hecho el CIEP si usted no enmarca la economía panameña en ese gran escenario global, porque perdería usted de vista la potencialidad de lo que... ¿Hay una crisis más grande? ¿Es cierto? Sí, es posible. La crisis que puede dar la posibilidad de una guerra nuclear. Y eso sí sería desastroso para la humanidad. Entonces nos enfrentamos a tiempos difíciles, pero yo le quería recomendar a nuestros amigos, hay un libro, El Homo Deus, del escritor israelí Yuval Harari. Bueno, no lo he leído, lo he visto. Léaselo porque es el hombre del futuro. El mundo es del futuro. O sea, yo es que no puedo pensar que yo le voy a explicar a los jóvenes de ahora que en el pasado está la construcción del futuro. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado a tal nivel de velocidad que hoy el futuro es otra cosa. Es la ciencia. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar un poco sobre COVID, lo que está pasando con los diputados, las nuevas propuestas electorales que hay, qué está pasando con los diputados, 15. Le voy a hacer una pregunta a Fernando ahí a cambio. Si yo le digo a usted que hay 10 días laborables para que usted presente un escrito, ¿usted qué entiende por eso? Que son 10 días. 10 días de... Lunes a viernes y de lunes a viernes. Sí. En cambio democrático tienen la teoría de que el sábado y domingo es laboral también. No, que el día laborable es de 8 horas. Y que si ellos dicen que son 48 horas, son 24 entre 3. 3 días. 3 días. El día laborable judicial es 1. Y por eso se habla de día laborable y día calendario. Exacto. Cuando yo escuché esto, y usted ve la nota en la que el fiscal o quien recibió la nota de Cambio Democrático dice, porque no se entregó fuera de tiempo, porque ellos tienen 6 días, porque el día laborable tiene solo 8 horas. Wow. Yo cuando escuché eso, yo pensé que se estaban vacilando, pero ¿qué pasa si el Tribunal Electoral entiende como yo lo entiendo? Y si ellos lo toman como 6 días, entonces rechazarían el recurso. Esas estratagemas baratas. Absurdo. Todo eso está pasando en este proceso. Vamos a tener aquí un abogado para que hablemos un poco sobre eso. Quisiera hablarles sobre los temas de la campaña política electoral. El presidente Cortizo este viernes estará dando un mensaje a la nación, igual que el presidente de la Asamblea. Vamos a mirar esos discursos. El presidente entrará el viernes a su 4º año de mandato constitucional. A la vuelta. Eso y más. Así es.